En esta nueva clase tendremos una distribución de carga volumétrica, por lo que vamos a demostrar la expresión de campo eléctrico en el centro de curvatura de una semiesfera sólida utilizando el método clásico con cálculo diferencial. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. El enunciado del problema nos dice que considere un hemisferio de radio R y carga total Q. Determine la intensidad del campo eléctrico en el centro de curvatura. Bien, entonces toda la porción de la semiesfera, tanto interno como la superficie, están cargadas. De modo que tenemos distribución de carga en el volumen. Y para iniciar el problema vamos a estandarizar los ejes de coordenadas. Yo voy a trabajar con un sistema rectangular con X a la derecha, Y perpendicular en el plano y Z saliente y perpendicular al plano de corte. En el punto de interés donde ocupamos calcular el campo es donde se ha producido el origen de coordenadas. Igual que siempre les digo, estas direcciones no están escritas en piedra. Cualquiera de mis ejes se puede llamar X, Y o Z y pueden tener diferentes orientaciones en las direcciones que están en el plano. Por otra parte, no importa la orientación que tenga su semiesfera. La expresión que vamos a obtener en este caso es perfectamente aplicable en todas las orientaciones. Ustedes simplemente deben ir reajustando la geometría y los ejes en torno a su problema. Sin embargo, la lógica y algoritmo de solución es básicamente el mismo. Ya con los ejes estandarizados vamos a definir un diferencial de carga. Entonces vamos a dividir nuestra semiesfera en una cantidad de discos planos finita, los cuales van a tener un espesor diferencial y carga diferencial. Nótese que como nuestra distribución es volumétrica, el diferencial que se ha extraído también es volumétrico, tiene área y espesor. Y como siguiente paso vamos a establecer cómo se comportan las direcciones del campo eléctrico de este diferencial sobre el punto de interés. Así que vamos a tomar una partícula cualquiera del disco. Por ejemplo, acá sobre un extremo derecho. Ahí podríamos definir una partícula de carga diferencial 1. Y desde ese punto hasta el origen vamos a trazar líneas de campo. Y como estamos considerando que la distribución tiene carga positiva en cada una de las partículas que conforman el disco, y que conforman la esfera, por supuesto, se van a describir vectores de campo eléctrico salientes que van desde la posición del diferencial hasta el punto de interés. Y como la carga es diferencial, el vector también es diferencial y es tridimensional, por lo tanto se puede descomponer. Y veamos que por la orientación de la cantidad vectorial vamos a tener dirección positiva en X, dirección negativa en Y y dirección positiva en Z, lo cual se puede representar entonces con las tres direcciones unitarias. Y entonces esta partícula que conforma el disco plano, que a su vez está conformando la semiesfera, va a producir una componente 1 en X, componente 1 en Y y componente 1 en Z. Ahora, en busca de simetrías, vamos a analizar una posición a 180 grados con respecto a la primer partícula diferencial. Entonces, en la cara trasera consideramos una segunda partícula diferencial y trazamos las líneas de campo. A lo largo de esa dirección se va a describir el vector de campo eléctrico diferencial, el cual también es una magnitud tridimensional. Por lo tanto, se puede descomponer en tres direcciones. Y veamos que por la orientación de la partícula apunta negativo en X, positivo en Y y positivo en Z. Así que vamos a tener una componente 2 en Y, una componente 2 en X y la componente Z más bien aporta una cantidad hacia arriba.
Y en esta etapa es más que evidente porque consideré dos posiciones del diferencial. Sin importar dónde consideremos la ubicación de cualquier partícula de carga diferencial, siempre va a existir otra a 180 grados donde las componentes Y se van a cancelar. Asimismo, las componentes X siempre vendrán dadas por pares, es decir, los efectos paralelos con el plano XY se van a anular y la componente neta va a ser saliente en el eje Z en este caso. De modo que a nivel formal, si el campo eléctrico diferencial era una cantidad tridimensional, se va a cumplir que la sumatoria de las componentes de campo eléctrico diferencial perpendiculares al eje Z va a ser 0. Ello implica que se anula la componente X y se anula la componente Y. De modo que nuestro análisis se va a centrar en determinar la componente Z que produce nuestro disco de carga diferencial. Y luego con ello vamos a sumar el aporte de todos los discos integrando. Y ahora bien, para trabajar en términos de esta componente podemos considerar un solo diferencial. La ventaja en esta etapa es que para un disco plano ya nosotros tenemos estandarizada una expresión y podemos partir de ello. Entonces vean, para esa geometría, si estamos considerando un disco con radio R minúscula y el campo eléctrico a una distancia Z desde su centro, si la carga es macroscópica, se va a producir un campo eléctrico E, el cual solo tiene dirección Z. Así que ya nosotros teníamos una expresión para esta geometría. En ese caso, se nos dice que el campo eléctrico que produce el disco es 2πk sigma, que es la densidad superficial, por 1 menos la distancia del eje, el radio del disco y la distancia del eje. En la descripción les dejo el link de la clase donde demostramos la expresión para ese disco plano. Y ahora acá nosotros sabemos que esta densidad superficial de carga, cuando la distribución es uniforme, corresponde al cociente de la carga entre el área. Así que podemos sustituir en la expresión 2πkq entre A y el paréntesis. Ahora bien, estas expresiones corresponden para un disco con carga macroscópica. Pero nosotros estudiando la semiesfera tenemos un disco con carga diferencial. Así que debemos de hacer un ajuste en la relación para nuestro caso de interés. Acá, cuando la carga sea diferencial, omitimos esa Q y la denotamos con dQ. Esto va a generar que el campo eléctrico ya no sea macroscópico, sino que también sea infinitesimalmente pequeño. De esta manera podemos redescribir la expresión. Vamos a tener 2πk y la carga ahora es diferencial, dividido entre el área, que en este caso no es diferencial porque nuestro disco posee una superficie macroscópica, así que se escribe simplemente A y multiplicamos por el paréntesis. Y ya en esta etapa vamos a necesitar una relación para el diferencial de carga y redescribir los términos geométricos con respecto a la situación que tenemos nosotros. Entonces, dicho eso, voy a iniciar generando una expresión para el diferencial de carga. Ello lo logramos analizando el concepto de densidad volumétrica de carga. Nosotros sabemos que a nivel macroscópico la densidad volumétrica se representa con ρ y es el cociente de la carga entre el volumen. En el caso del volumen estamos ante una semiesfera. Recordemos que para una esfera total de radio R mayúscula, su volumen está dado por 4/3 de pi r al cubo. De modo que si tenemos la semiesfera es la mitad, 2/3 de pi r al cubo. Y la carga. Entonces vean que ρ se puede reescribir como 3 veces q entre 2pi r al cubo. Dicha expresión la vamos a emplear al final. Y ahora bien, a nivel infinitesimalmente pequeño debe de cumplirse lo mismo. La densidad de carga para cualquier proporción de la esfera, en este caso un disco plano, va a corresponder a la cantidad de carga
entre su volumen. Y entonces despejando el diferencial de carga vamos a obtener ρ de V. Así que ahora debemos centrar miradas en determinar el volumen de nuestro diferencial. Y para ello voy a emplear una vista auxiliar en 2 dimensiones de la semiesfera. Aquí estaríamos observando el plano ZX. De modo que voy a establecer un espesor para mi diferencial, el cual va a estar proyectado en un plano. Y vamos a decir que ese espesor del disco es una cantidad infinitesimalmente pequeña de Z. Por otra parte, el radio de ese diferencial ya lo hemos establecido con R minúscula. Entonces vean que para su volumen básicamente tenemos un cilindro, lo cual sería el área de la superficie multiplicado por el espesor. De este modo, el volumen diferencial es pi R minúscula al cuadrado de Z. Y sustituimos en el diferencial de carga. Rho pi R minúscula al cuadrado de Z. Lista la parte del diferencial. Vayamos ahora con aspectos geométricos. Voy a proyectar el trazado de las líneas de campo que había definido en un inicio. Luego voy a cerrar ese triángulo estableciendo una componente Z, de modo que se produce este triángulo rectángulo, el cual tiene como hipotenusa el radio de la semiesfera, cateto horizontal R minúscula y cateto vertical Z. Así que vean que por Pitágoras la hipotenusa corresponde al primer cateto al cuadrado más el segundo, todo en raíz. Y si regresamos a nuestra expresión de campo eléctrico, tenemos este paréntesis de elementos geométricos. Y noten que justamente este término del denominador es equivalente a redescribirlo como el radio de la semiesfera. Entonces podemos transformar esa expresión en 1 menos Z entre R. Así que ya tenemos la relación del diferencial de carga y para los elementos geométricos. Devolvámonos a la expresión que ya teníamos y redescribámosla. Vamos a tener 2pi k, el numerador del diferencial de carga, que es rho pi r cuadrado de z. Y en el término de área, vean que corresponde a la superficie del disco plano, la cual también va a estar dada por pi r minúscula al cuadrado. Y para el paréntesis lo hemos transformado de esta manera. Pi r cuadrado se cancela y ya tenemos la ecuación del campo eléctrico diferencial del eje Z producido por un disco plano de carga diferencial extraído de una semiesfera de radio mayúscula R, lo cual nos queda 2pi k rho, el paréntesis y el diferencial de Z. Esto corresponde a un solo disco. Ahora tenemos que sumar el aporte de todos los discos diferenciales que se pueden extraer. Ello lo logramos con el concepto de integración. Entonces, integrando a ambos lados esta expresión, a la izquierda simplemente nos da EZ y a la derecha formulamos la integral. Y para definir la región de integración nos vamos a ayudar con la vista bidimensional. La variable de integración es z. Y veamos que a lo largo de esta distribución se puede elegir una cantidad de anillos, los cuales pueden estar distribuidos desde una posición inicial 0 hasta una posición final donde z es equivalente al radio. O bien, no hay problema si ustedes dicen que acá esta corresponde a su posición inicial z igual 0. Al final de cuentas, los límites de integración deben ir con la lógica del menor al mayor, de 0 a r. Y para resolver la integral, primero vamos a extraer las constantes. Y nos queda una expresión que se integra casi inmediatamente, con lo cual de resultado obtenemos 2pi k rho multiplicado por la integral de 1 de z, lo cual es z. Luego la integral de menos z sería menos z a la 2 dividido entre 2 y multiplicamos la r que ya teníamos. Y evaluamos en sus límites, de modo que sustituimos primero el límite superior y luego el inferior. Así que nos va a quedar 2pi k rho r menos r cuadrado entre 2r.
No es necesario evaluar el cero porque vean que va a llegar a z y z cuadrado y se va a hacer cero en la expresión. Así que ya directamente este es el resultado de la integración. Aquí ya podemos ejecutar simplificaciones algebraicas. Primero veamos que este r cuadrado se puede cancelar con el r del denominador. Así que nos quedan las constantes r menos r medios. Y justamente 1 menos 1 medio es equivalente a 1 medio de r. De modo que se cancela 2 con 2. Y acá obtenemos una primera expresión válida. Pi, k, rho, R mayúscula. En algunas bibliografías lo dejan hasta acá. Nosotros vamos a formular otras dos expresiones también válidas. Lo primero que voy a considerar es reescribir la constante de proporcionalidad en términos de la permitividad eléctrica. Entonces, ello implica dejar en el numerador pi, rho y r y reescribirla acá como en el denominador 4pi epsilon sub 0. Pi se cancela con pi y obtenemos la segunda expresión válida, rho r dividido entre 4 epsilon sub 0. Otra relación clásica. Ahora, si regresamos al concepto de densidad volumétrica, ya habíamos establecido una relación para rho. Así que esta cantidad en el numerador corresponde a 3q. Y en el denominador 2pi r a la 3 y multiplica el 4 epsilon sub 0. Una r se cancela y obtenemos 3q entre 8pi epsilon sub 0 r a la 2. Y ahora sí ya tenemos las tres expresiones válidas. Esta y esta. Las tres son equivalentes entre sí, representan exactamente lo mismo y las formulaciones pueden estar dadas en términos de esas relaciones. Y entonces, en síntesis, para una semiesfera sólida, si posee carga positiva, el campo eléctrico en el centro de curvatura es un vector saliente. Para nuestra estandarización, yo voy a emplear las últimas dos relaciones, pues son las más típicas. Y la estandarización que hemos seleccionado es K para este escenario. Y también me gusta dejar la segunda expresión, que es una equivalencia. Encerramos. Si por su parte nuestra semiesfera presenta carga negativa, todo el análisis es exactamente el mismo, nada más que la dirección es contraria. De modo que a cualquiera de las dos magnitudes simplemente le agregamos un menos adelante. Y con este análisis y desarrollo el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de distribuciones continuas de carga. Gracias por su atención.